Hola colegas, hoy vamos a empezar con otro video. Hoy vamos a ver lo que viene siendo esquemáticos. Vamos a tratar de interpretar un esquemático. Y vamos a ver también los componentes, cómo es que hacen su función. Vamos a ver todo eso, ¿ok? Entonces, vamos a empezar la clase. Centro de Capacitación Microtech. Ok, como les estaba yo comentando, hoy vamos a empezar a ver ya lo que viene siendo diagramas. Lo que viene siendo diagramas y lo que viene siendo la interpretación de ellos. Hay dos tipos de diagramas. Uno que es a bloques, que se le llama bloques, y otro que es el diagrama donde básicamente vamos a encontrar todos los componentes y los valores de esos componentes. Entonces, para empezar vamos a ver aquí tengo una lógica de un iPhone XR. No nos vamos a adentrar ahorita mucho todavía a lo que viene siendo diagnóstico. Vamos a empezar a conocer ya componentes, sus funciones, lo más básico de cómo los tenemos que leer, cómo vamos a saber si están bien o están dañados y cuál es su función. Entonces, vamos a empezar con el capacitor y los vamos a ver por medio de, ya sea de Stitch o ya sea de, no sé cómo se llama esa aplicación, está en chino. Bueno, ahorita la van a ver. La cuestión es de que vamos a aprender nosotros a diferenciar los componentes. Eso es lo más primordial, aprender a saber cuál es el componente que estamos revisando, porque muchas veces vemos los componentes y básicamente todos los vemos iguales. Algún componente, algún capacitor lo confundimos con una bobina y una resistencia y un filtro EMI y todo eso, y no sabemos cómo reemplazar o no sabemos cómo lo vamos a identificar. Entonces, para eso es esta clase, perdón. Estos no los considero cursos, esto le doy como una clase nada más para que nosotros tengamos un poquito de entendimiento de cómo funciona. Entonces, nos vamos aquí a la Stitch. Aquí tengo un diagrama. Esto es la Borneo, esta es la Stitch, perdón. Y aquí tenemos permítame tantito. Entonces vamos a empezar. Miren, aquí tengo la board de un Samsung J6. Ok, entonces aquí nosotros vamos a identificar, esto se le llama layout. Ok, aquí es donde vienen todos los componentes, todos, absolutamente todos. Ok, entonces aquí vamos a suponer que nosotros estamos aquí estamos nosotros, pero aquí la cuestión es de que nosotros sepamos identificar de dónde a dónde van a viajar los componentes, ¿no? Es una parte esencial. Vamos a ver aquí en el esquemáticos. Vamos a poner el layout de ok, aquí tenemos este iPhone. Ok, básicamente es lo mismo. No se vayan con eso de que es que yo no sé reparar iPhone, que yo no sé. Si tú sabes reparar una televisión, tú aprendes a reparar una televisión, tú aprendes a reparar una laptop, vas a poder reparar cualquier cosa que sea electrónica, porque básicamente los componentes vienen siendo lo mismo. La interpretación es la misma.
es electrónica. Solamente que aquí viene más miniatura, pero al final de cuentas es electrónica. Ahora, aquí nosotros lo primero que debemos aprender es cómo funciona esto. Aquí esto funciona así, de esta manera. Aquí vemos un integrado, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí vemos otro. Pero nosotros decimos, ok, ¿qué significa el U1801? U es la primera letra que se le da a un integrado, a un circuito integrado, ¿ok? La mayoría lo vamos a reconocer porque dice U, entonces decimos, ok, entonces ese es un circuito integrado, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a partir para nosotros lograr identificar todo esto, ¿ok? El U3101, ¿ok? Pero nos vamos a ir con la primera letrita, esta, con la que dice U, ¿ok? Esta es la U, esta es el integrado. Y esta es una sección 31, sección 36, sección 07, sección 18, sección 23, sección 36 y así consecutivamente. Así vamos a irnos, ¿ok? Todo básicamente viene por secciones. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que de estos, dice aquí U3101, ¿ok? Viene siendo el nombre del integrado. Este es U, se reconoce por la U. Este es la sección o sector, como le quieran decir, y esto es el número de componentes que hay hasta ahorita, ¿ok? U3101. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, nosotros vamos a encontrar demasiados capacitores alrededor de esto, resistencias, bobinas y todo eso. Pero eso no quiere decir que estén asociados con ese integrado, no. Nosotros tenemos que aprender a interpretar esto de esta forma. Dice U3101, entonces vamos a buscar algún capacitor que pertenezca a este sector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la numeración. Ok, acá dice capacitor 3113, resistencia 3104. Entonces, este capacitor pertenece a este sector o a esta sección. Este sí está asociado con esta línea, con este integrado. O sea, este sí va asociado con este integrado. Esta resistencia también va asociada a esta sección. Esta resistencia que está aquí, este capacitor. Pero aquí encontramos un C3214. Este no está asociado con esta sección, ¿ok? Esta está asociada con otra sección, C3214. Entonces vamos a buscar el U. Vamos a buscar el U32. Y a esa sección va a pertenecer ese. Bueno, puede estar del otro lado. Permítanme un tantito. Ok, este número que nosotros andamos buscando puede que esté en la otra zona, del otro lado, ¿ok? Pero si nosotros aquí vemos, aquí dice U3601, U3602, estos están asociados, ¿ok? U36 pertenece al sector. Y el integrado es el 01, el número 01, y este es el 02. Entonces vamos a buscar algún capacitor o resistencia que pertenezca a este sector. Si nosotros nos damos cuenta, aquí dice C5622 RF. Entonces este capacitor pertenece al PMU de radiofrecuencia. Acá dice RF. Todos estos pertenecen a la sección de radiofrecuencia. Ahora, aquí vamos a buscar, si nosotros seguimos buscando, vamos a encontrar capacitores y con este tipo de sección C3604. Este está asociado con este y puede que esté asociado también con este. ¿Por qué? Porque pertenece a la misma sección. La R3603. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros nos equivocamos y empezamos a checar componentes. Vamos a pensar que nosotros tenemos un corto aquí en este, ¿okay? En este capacitor, o tal vez en este.
C23 y empezamos a buscar en toda la sección, en toda esta sección que no tiene básicamente, no tiene algún vínculo con este tipo de integrados. Entonces para eso nosotros debemos de entender cómo es que funciona. El hecho de que estén de este lado y el integrado esté de este lado o el integrado esté del otro lado no quiere decir que pertenezca a lo más cercano. ¿Okay? Espero me esté yo dando a entender para que ustedes empiecen a verificar todas ese tipo de cosas y no pierdan demasiado tiempo en estar revisando toda la tarjeta, porque aquí tenemos el U1801, aquí tenemos un capacitor 1864, es el capacitor, este es para que lo reconozcas. El capacitor lo vamos a identificar en el diagrama con la letra C. Esta es la sección y este es el número de capacitores que hasta ahorita vamos viendo. Entonces es capacitor, sección y número de capacitores. Entonces viene siendo el 1864, 1840. Pero el hecho de que este capacitor esté aquí no significa, vuelvo a repetir, no significa que esté asociado con esta línea. ¿Ok? Entonces todo eso lo debemos de aprender para que nosotros no nos equivoquemos a la hora de estar verificando. Vamos a checar este capacitor que está en corto y vamos a checar todos estos, no. Vamos a irnos al diagrama, vamos a irnos al IOT a identificar qué componentes están asociados con la línea, ¿ok? C1908 y todo eso. Entonces vamos a ver aquí en el esquemático, ahora sí, vamos a buscar el U1801, ¿ok? Aquí no me aparece la lupita, entonces en Stage le tenemos que dar Control F de Found, de buscar, Search. Entonces vamos a poner C. Ya se me olvidó qué capacitor era. Vamos a ver, aquí era. Vamos a buscar uno de estos. El U1801. Vamos a buscar el U1801. U1801. Ok. Aquí nos aparece el integrado. Ok. Aquí nos dice todos los capacitores que están asociados, todas las bobinas, capacitores, resistencias, filtros, todo lo que esté asociado a ese integrado lo vamos a encontrar aquí en el esquemático. Y aquí viene lo mejor, que en este apartado nosotros vamos a encontrar ya me equivoqué, U1801, aquí está. Entonces vamos a ver un poquito más grande para que no se nos pierda el tamaño. Okay, ahí está. Entonces aquí nos van a decir la línea. Para empezar dice VDD main, eso quiere decir que esta es una línea principal. La mayoría de líneas principales van a venir más remarcadas en negrito, así como está aquí, ¿okay? Van a venir remarcadas. ¿Por qué? Porque nos está indicando en su mayoría que son líneas principales, que viene siendo, ese es el voltaje principal que viene de nuestra batería. ¿Qué quiero decir con eso? Que viene de nuestro PMIC. Ese valor, ese voltaje vienen siendo de 4.2, 3.85, dependiendo nuestro teléfono y dependiendo nuestra batería, lo que nos entregue nuestra batería, ¿ok? Acá dice BAT USB, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta sección de capacitores, a donde nos dice que todos estos capacitores están asociados, sobre de esta línea. Ok, entonces sobre de esta línea aquí nosotros encontramos el U1801. Lo que les estaba yo diciendo, el U es el nombre, es el número o la letra que le dan al integrado. La primera letra es para identificar el integrado o el componente que nosotros estamos buscando. El 18 es la sección o sector, como le quieran decir, y el 01 significa es el número de componente, ¿ok?
Entonces, aquí de este lado encontramos C1857 y aquí encontramos el C1818 y aquí encontramos el C1834, C1845 y así consecutivamente. Hasta llegar hasta aquí, aquí tenemos el C1871 en esta sección. Entonces, este tiene demasiados capacitores. Ahora, aquí lo importante de esto, vamos a aprender nosotros cómo lo vamos a reemplazar. Si nosotros tenemos otra lógica y no sabemos de dónde sacar el valor, obviamente vamos a buscar de la lógica que nosotros tengamos. Es decir, si nosotros tenemos un capacitor en corto, ya identificamos el capacitor en corto y nos dice que es de 10 microfaradios y de 6.3 voltios. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos uno de 2.2 microfaradios, aquí tenemos 2.2 a 6.3 voltios, ¿ok? Aquí tenemos más, aquí tenemos uno de 15, aquí tenemos otro de 15, y básicamente muchos capacitores van a cambiar su valor. Aquí tenemos uno de 220 picofaradios, ¿ok? Aquí son picos y picos. Más adelante les voy a enseñar qué significan esos valores. Ahorita nos vamos a involucrar más en el diagrama, la lectura del diagrama, la interpretación, para que nosotros entendamos cómo funciona todo esto. O por lo menos les voy a dar una introducción para que ustedes tengan un poquito más de entendimiento, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos este capacitor que es de 10 microfaradios, entonces vamos a buscar, no sé si tenemos esta lógica de aquí, ¿no? Tenemos esta lógica de aquí y nosotros necesitamos un capacitor de 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar algún capacitor de otra lógica que tengamos, que tenga el mismo valor, que tenga el mismo voltaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reemplazar y no hagamos, digamos que un desastre a la hora de que nosotros tratemos de cambiar un capacitor. ¿Por qué? Porque vamos a poner una exposición. Aquí necesitamos uno de 10, ¿ok? Y aquí tenemos uno de 2.2. El que diga 2.2 no significa que sea menor que el de 10 micros. ¿Por qué? Porque 2.2, el punto representa a miles, ¿ok? Entonces viene siendo de 2200 microfaradios. Y no, nada más es de 10 microfaradios. Entonces, este valor es muchísimo más alto que el de 10 micros. Entonces, no nos confundamos y no podemos poner otro capacitor que no sepamos, porque vamos a ocasionar un daño. Podemos hacer que el teléfono se sobrecaliente, podemos hacer que el teléfono se reinicie, que tenga problemas o entre en corto, muchas cosas. Entonces, preferentemente es buscar de otra lógica que tengamos a la mano, buscar el valor exacto. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Pues de esta forma. Vamos a buscar el diagrama. No específicamente deben de comprar la herramienta como esta, la de Stech. También en línea hay muchísimos diagramas en línea que son gratuitos y hacen el mismo trabajo, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos identificado el capacitor que está en corto, dañado o ausente, lo vamos a poder reemplazar de esa forma. Viene siendo, les vuelvo a repetir, el capacitor viene identificado con la letra C, ¿ok? El número que está aquí, el número 18, nos está indicando que pertenece al sector 18, que viene siendo integrado, ¿ok? Y el número 46 que nosotros vemos aquí, eso nos da una indicación que pertenece ese es el número de componente, es el número 46. Es capacitor, sector y número de componente, ¿ok? Entonces viene siendo, ahora, aquí tenemos el capacitor que nos está diciendo que es de 10 microfaradios. Con el porcentaje, aquí nos dice que tiene un 20%. ¿Qué significa el 20%? El 20% es la tolerancia. Todos los componentes tienen cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque los fabricantes no son los mismos y todos los fabricantes no van a ser específicamente de la medida que nos indica ahí en el esquemático. Puede tener 11, puede tener 12.
Este de 2.2 puede tener nada más los 2000, los 200 no los puede tener más o menos, pero eso no significa que esté malo, sino que es dependiendo del fabricante, es dependiendo la fabricación, ¿ok? No todos los componentes tienen digamos que una medida exacta que nosotros digamos, es que este me mide 2.3 microfaradios y entonces no me sirve. No, sí te sirve. La cuestión es que nosotros debemos de entender que tiene cierta tolerancia, 20% para arriba o 20% para abajo. Eso es muy importante. Eso es algo que nosotros debemos de entender y de saber a la hora de medir. También lo vamos a hacer ahorita con el multímetro para que ustedes entiendan cómo es que lo vamos a medir. Entonces, ahora el voltaje, estos capacitores soportan hasta 6.3 voltios. Si nosotros llegáramos a tener una tensión más alta de 6. Digamos que de 10 voltios, este capacitor lo va a resistir un tiempo, pero al paso del tiempo se va a ir degradando su vida y va a llegar a corto, se va a sobrecalentar y se va a unir por dentro. ¿Qué quiero decir con que se va a unir por dentro? Quiere decir que por dentro está hecho con plaquetas, unas plaquetas que están separadas, todas las plaquetas están separadas. Por eso mismo, cuando nosotros nos checamos con continuidad, no nos debe de dar continuidad, no debe de estar pegado el capacitor. Es decir, las placas por dentro no deben de estar pegadas. A la hora que se daña, por dentro se derrite y entonces las placas se unen y eso ocasiona un corto, haciendo que todos los electrones se vayan a tierra, y eso nos perjudica porque o cuando están en fuga ya casi se están uniendo las placas y entonces los electrones se empiezan a ir a tierra. Recuerden que los electrones siempre se van a ir a tierra, van a buscar camino más rápido a tierra, entonces haciendo una fuga, haciendo que nuestro dispositivo se sobrecaliente y haciendo que nuestra batería se descargue muy pero muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos una fuga, todo el tiempo se va a estar drenando, todo el tiempo se va a estar yendo la carga a tierra. Entonces es muy importante aprender cómo funciona el capacitor. Ahora, estos capacitores que son de montaje superficial, cerámicos, no tienen una polaridad tal cual. Nosotros lo podemos quitar y lo podemos poner del lado que sea, no necesariamente tenemos que buscar el lado positivo o el lado negativo. En los capacitores electrolíticos, como en tarjetas de televisión, en algunas computadoras de escritorio, todavía traen capacitores electrolíticos, entonces esos sí vienen con una polaridad negativa y positiva. Debemos de ponerlos conforme nos indica en la tarjeta, porque si no, obviamente si los ponemos al revés, lo que va a pasar es que va a explotar el capacitor. Entonces, el modo de checar es con continuidad, de preferencia. No todos los multímetros nos dan una lectura exacta del valor del capacitor. Ahorita les voy a mostrar, pero es muy difícil que nos dé una lectura exacta. Entonces, ahí sí como que necesitaríamos ya un capacitómetro, se llama, algo así. No recuerdo bien el nombre. O tener un multímetro de banco. Ese sí, el multímetro de banco, ese sí trae para bobinas, trae para capacitores y mucho más componentes, ¿no? Entonces, aquí lo importante es esto. Ahora, ya tenemos el voltaje, aquí nos dice que es de cerámica, el número de fabricante y todo eso. A la RUM que pertenece, que dice es el PMU. Entonces, ahora, ¿qué significan todos estos puntos negros? Todos estos puntos negros quiere decir que todos los capacitores están unidos sobre esta misma línea. Entonces, ¿por qué les explico eso? Porque muchas veces nosotros, como acá, vean, aquí en específico, aquí tenemos muchas líneas y no sabemos, hasta parece como si fuera una hoja de notas musicales con muchos puntitos aquí, pero no sabemos a qué línea pertenecen. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de identificar es que este capacitor está unido, aquí nos dice, pasa por todas estas, pero aquí nunca encontramos un punto negro, no encontramos ningún punto negro hasta la parte de acá arriba. Eso quiere decir que está unido sobre la línea que dice T10. La T12 está unido con este capacitor que está aquí. Ahora, la otra que le estaba yo explicando de que no tiene polaridad.
Lo podemos poner de cualquier lado, siempre y cuando vaya su mayoría, dependiendo de la zona, un lado a tierra y el otro lado a la línea positiva, ¿ok? Aquí nos marca otra vez, nos marca el valor, la tolerancia y el voltaje, ¿ok? Entonces, nosotros muchas veces vemos aquí tantas líneas que no entendemos cómo es que funciona realmente. Aquí nosotros debemos de entender este punto. Este punto que está aquí, esto nos da una indicación que este capacitor, esta línea que va subiendo aquí, nos indica a qué línea pertenece. Y aquí nos dice exactamente el voltaje 3V3 USB. Es la línea de USB y aquí van a viajar 3.3 voltios. Aquí van a viajar 1.8 voltios. Aquí 3 voltios. Aquí 0.8, menos de un voltio. Aquí van a ir 3 voltios. Vean, eso es lo que les estaba yo comentando hace rato. Esta línea que está aquí marcada en la U09 viene remarcada en negrito. Eso quiere decir que esa línea es una línea principal, ¿ok? Esta línea es una línea principal, por eso nos la remarcan en negrito. Aquí esta de 3 voltios también, que dice Tristar, también nos marca que es una línea principal. Si se dan cuenta, las demás son líneas secundarias. Esas líneas también llevan un voltaje, también son importantes, claro, pero no como las líneas principales. ¿Por qué? Porque si no tenemos este voltaje de 3 voltios, no nos va a funcionar un sector de aquí o del otro lado, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está siendo alimentado correctamente esa línea. Entonces, todo eso debemos de aprenderlo, ¿ok? Ahora, ya sabemos cómo viajan las líneas, ya sabemos qué significa el puntito, ya sabemos con qué letra está identificado el capacitor, ya sabemos qué significa los primeros 2 números, ya sabemos qué significan los otros 2 números, y es como lo vamos a identificar. Ahora, si nos vamos al layout, nos vamos aquí al layout, vamos a encontrar ahora la bobina L1805, ok. Y nosotros, como les vuelvo a repetir, es bueno ver el layout para identificar el número, digamos que el número de parte de aquí del layout, de la lógica, para que nosotros lo podamos buscar. L1805. Entonces nos vamos aquí le vamos a cambiar L1805. Aquí está la bobina L1805, ok. Esta bobina va sobre una línea, no va aterrizada a tierra. Esta línea no va aterrizada a tierra. Una bobina es muy difícil que vaya, y menos de estas de inducción. Estas bobinas no van aterrizadas a tierra. ¿Por qué? Porque estas trabajan de otra forma a cómo funciona el capacitor. Bueno, les voy a mostrar algo tan rápido. Aquí se me olvidó decirles del capacitor. El capacitor, su trabajo tiene, digamos que varios trabajos. Una es almacenaje, ¿ok? La otra es filtrado. ¿Qué es el filtrado? Muchas veces nosotros a un capacitor lo llamamos filtro. ¿Por qué? Porque solo funciona como filtro. O sea, ¿qué quiere decir el filtrado? El filtrado es de que viene la línea, y todas las líneas, ya sea de nuestra fuente, ya sea de nuestra batería, ya sea de donde venga ese voltaje, la mayoría de veces traen suciedad. ¿Qué quiere decir la suciedad? La suciedad son los picos. Esos picos alteran el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si la línea viene viajando de 5 voltios estables, de momento va a subir a 5.5, 6 voltios, 7 voltios. Ese es un pico, ¿ok? Viene distorsionada la línea, trae ruido, trae muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar sobre el capacitor, y el capacitor, como va a estar cargado y también va a ser la función de filtraje, se va a mantener aquí dice 0.9, es un voltio. Entonces, si aquí viaja de momento los 0.9, de momento se sube a 1.5, 1.8, este capacitor lo que va a ser regularizar, va a mantener regularizada la carga, va a mantener esos puntos
0.9 voltios. Todo eso va a generar una estabilidad en la línea. ¿Para qué? Para que no se pase directo y nos dañe lo que viene siendo tanto la bobina o como el circuito que está siendo alimentado o el circuito está sacando ese voltaje, ¿ok? Entonces para eso sirve, y esto se le llama un campo eléctrico. Es un campo eléctrico, ¿ok? La función que hace en almacenaje es un campo eléctrico, a diferencia de la bobina, es un campo magnético. Las dos van a mandar voltaje, pero en diferente forma, ¿ok? Esta es un campo magnético y es donde nos manda el voltaje. Bueno, entonces la bobina, ¿cómo la vamos a checar? La vamos a checar entre sus dos patitas, y esta sí nos va a mandar a continuidad. Si nosotros la checamos con el multímetro a continuidad, sí nos va a marcar continuidad. No nos va a marcar a 0 porque es un embobinado, pero sí nos va a marcar 0.4, 0.6, 0.8, 0.9. Eso quiere decir que está bien. Cuando una bobina nos marca 0.0 o 0.1, ya hay un pequeño problema ahí, ya se está uniendo también por dentro del embobinado y se está haciendo básicamente como un puente. Entonces ya no nos va a servir esa bobina. La otra cuestión, cómo vamos a checar esta bobina, es también con continuidad. Y si nos marca OL, no nos marca, no nos pita, no nos hace nada, entonces quiere decir que está abierta y entonces tenemos que reemplazarla. Ahora, aquí también nos indica los herrios. Los herrios es con lo que se va a leer, digamos, y la bobina. Okay, aquí nos marca de 1.0 herrios. Okay, con un 20% de tolerancia y va desde hasta 2.25 amperes, okay, 2250 miliamperes, okay, va a correr sobre esta bobina. Entonces hay bobinas que son de menor, obviamente, y las vamos a identificar básicamente más que están en las líneas que se llaman líneas Book. Aquí está línea Book, línea Book, línea Book. También la vamos a encontrar en la línea de Backlight. Ok, entonces aquí ya tenemos identificada la bobina. La bobina va a venir, su primer letra va a ser identificada con la letra L. El sector o sección 18. Y esta es la bobina 03, la bobina 02, la bobina 04, la bobina 07. Y así consecutivamente. Nos va a dar todo el número de bobinas que pertenecen a esta sección. Ok, espero les esté quedando claro un poco de lo que les estoy tratando de dar a entender. Cómo es que nosotros tenemos que identificar básicamente el capacitor y la bobina. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí en la pantalla. Vamos a ver, aquí tenemos esta. Ok, ahora los capacitores, como les estaba yo diciendo. A ver, voy a quitar tantito esto porque se veía muy rojizo. Ok, ¿cómo vamos a identificar un capacitor nosotros? En su mayoría de veces, si no tenemos el esquemático o no tenemos el diagrama. Ok, el capacitor lo vamos a identificar de esta forma. Vamos a poner el multímetro en continuidad, ok. Aquí tengo dos tipos de multímetros que básicamente son la misma marca, hacen la misma función. Yo me acomodo con está más chiquito, más cómodo que con pero al final de cuentas es la misma función. Ahora, sí también tiene que ver un poquito el multímetro. Les voy a mostrar rápido. Vámonos a continuidad para que vean la rapidez, lo rápido que es uno de otro. Las tocamos y dilata como un segundo en darnos el pitido. Ahora si checamos el otro, vean, al simple toque, ¿ya vieron? Al simple toque nos da
que ya está conectado, a diferencia de este. Vean, lo estoy tocando y apenas quiere leerlo. ¿Ya vieron? Entonces, sí hay una diferencia. A eso es lo que yo les decía yo. Con la fabricación, no todo es exacto. Ni en estaciones de calor, ni en cautines, ni en multímetros, ni en absolutamente nada es igual. Nada es igual. Entonces, muchas veces nos dicen, ok, es que tienes que quitar tu capacitor a 320. Pues ya le puse 320 y ya lleva 10 minutos y no calienta. ¿Por qué? Porque nuestra estación no es igual a la de otras. No nos generan el mismo calor. Entonces, a eso me refiero con la rapidez. Vean. Esto es muy rápido. Y está muy bien hecho. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a identificar nosotros un capacitor de una bobina? ¿Por qué? Porque hay muchas bobinas que vienen y se parecen a los capacitores, ¿okay? Se parecen a los capacitores, y esa en su mayoría las vemos en las partes de backlight y todo eso. Pero ahorita vamos a ver lo del capacitor. Bueno, ok. Normalmente nosotros tenemos que poner una línea tierra. Aquí está, si no nos damos cuenta, esto es tierra. Nosotros ponemos aquí tierra, y así consecutivamente. Entonces, ¿cómo vamos a verificar si un capacitor está bien o está mal? Nosotros vamos a poner una pata en tierra y con otra vamos a checar. Ok, aquí no me pita nada, pero acá sí. Es lo que yo les decía hace rato. Una pata va a estar aterrizada a tierra, un lado, y el otro lado no va a estar aterrizado. Pero si cuando nuestro capacitor se daña y se une por dentro, entonces sí nos va a dar continuidad en los dos lados, ¿ok? Aquí tenemos bien la línea, entonces eso quiere decir que está bien. Ahora, un capacitor en corto es así. Vamos a ver, aquí tengo de los capacitores que yo he quitado. Vamos a ver, aquí tenemos un capacitor. Si nosotros lo checamos entre sus dos lados, vamos a ver si este capacitor está corto. Ahí está. Vean, esto es lo que no nos tiene que hacer un capacitor. Esto que nos da una indicación de que está en corto. ¿Okay? Ahora, bien importante nosotros que aprendamos esta parte para poder identificar, como les comento, no todos nos van a pitar así. Ahora, hay otra parte que nos contradice un poco. ¿Qué quiere decir eso? Nos contradice por el hecho de que muchas veces tenemos una línea que está a tierra, digamos, nos marca aquí. Vean esta. Aquí nos marca 5. Aquí nos marca una resistencia. Aquí está. Aquí nos marca 26.2 y aquí nos marca lo que viene siendo a tierra, básicamente. Pero este número de 26 ohms, eso no es un corto, o en su mayoría de veces no es un corto. No todo lo que pita es corto. Entonces nosotros debemos de aprender a identificar. Ahora, ¿qué les decía yo con esto? Con este capacitor. Vean la diferencia cuando nos marca un capacitor en corto. Aquí. Vean la lectura, nos marca 1.9. Eso quiere decir que está en corto. 2.2. ¿Ok? Eso quiere decir que está en corto. Entonces ya tenemos una imagen de cómo es que nosotros tenemos que checar. Ok, ahora vamos a checar un lado este lado a tierra. Nos marca 2.2. Vean, básicamente lo mismo que nos marcaba el otro en corto. ¿Pero por qué? Porque esta línea sí está a tierra y esta línea no está a tierra. Esta ya nos marca una resistencia de 25.8 ohms. Básicamente todas las resistencias menores de 50 ohms nos van a mandar a continuidad. Entonces, si una resistencia está aterrizada a tierra por muchos motivos, eso lo vamos a ver más adelante, por muchos motivos, entonces aquí nos va a marcar una resistencia, ¿ok? Pero no quiere decir que esté en corto. Nos debe de marcar de plano, así como este. Vamos a ver la diferencia de lecturas.
Aquí nos marca 0.6 y aquí nos marca 24.5. Ok, vean. Entonces esto es tierra, esto sería corto y esto es una lectura de resistencia. Eso no quiere decir que sea en corto. Ahora volvemos con el capacitor este. Es importante que entiendan esta parte para así nosotros poder identificar un corto a una lectura diferente. Esto es un corto, 0.4, eso sí es un corto, ¿ok? Esto sí es un corto. Entonces, nosotros podemos identificar las líneas que estén en corto o que no están en cortos. Ahora, el hecho que nosotros veamos esto que nos marca, eso tampoco quiere decir que no sea un corto. Sí puede ser, digamos que entre sí y no un corto. Es que son muchas interpretaciones y todo eso lo debemos de aprender, pero no los quiero revolver tanto. Esa resistencia o esa pequeña fuga nos va a mandar por el hecho de que muchas veces algún capacitor se está aterrizando también a tierra. Apenas empieza a aterrizarse a tierra, apenas. Entonces no nos marca una lectura exacta y eso se le llama fuga. Ahora, si nosotros checamos en modo diodos con la punta roja tierra y la punta negra al lado donde vamos a checar la línea, vean, aquí nos marca 0.47, ¿okay? Y aquí también nos marca 0.9, aquí nos marca 0.9 y aquí nos marca 0.046, 47. Ahora los vamos a invertir, ahora como si fuéramos a checar voltaje, punta negra tierra y punta positiva al lado positivo. Nos marca OL, ¿ok? Eso quiere decir que la línea está bien. Aquí nos va a marcar obviamente a tierra, pero aquí no tenemos ningún consumo. ¿Ya vieron? Entonces esto quiere decir que la línea está bien. Bueno, volviendo con lo del capacitor, eso de las fugas y cortos y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros aquí encontramos, ya tenemos identificados los capacitores. Ahora vamos con la bobina, vamos a ver cómo vamos a identificar la bobina. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una bobina, aquí tenemos otra, aquí otra, y todas estas que están aquí encapsuladas, todas esas son bobinas, ¿ok? Nos vamos del otro lado, también encontramos bobinas así, así. Esta que está aquí, esta en particular es la que yo les quería enseñar. Esta no viene tan encapsulada como estas, pero a final de cuentas también es una bobina, ¿ok? ¿Y cómo la vamos a checar? Vamos a ver, esta va a ser más fácil de checar que estas. Aparte de que estas traen mucha pasta, nos va a costar más trabajo de checar porque no podemos entrar tan fácilmente. Tendríamos que checar en el Big Map de dónde a dónde va para que nosotros podamos checar una posición, que esta patita de aquí esté conectada con esta y esta patita de aquí está conectada con este capacitor. Entonces podríamos checarlo de esta forma, ¿ok? Pero no, aquí esta nos está indicando aquí sus dos extremidades. Vamos a checarlo en continuidad, perdón. Aquí en continuidad y nos va a marcar 0.4, lo que yo les estaba diciendo hace rato. En algunas bobinas nos va a marcar 0.4, en otras nos va a marcar 0.6, 0.8. Y eso quiere decir que están bien nuestras bobinas, ¿ok? Ya si tenemos un aparato que nos dé una lectura exacta en hercios, pues sería mucho mejor. Entonces aquí vamos a checar, esta también es una bobina, este es un Android. Aquí está, nos marca una lectura diferente. Si se dan cuenta, aquí la mayoría de bobinas no vienen encapsuladas y pareciera que fuera un capacitor más grande, nada más que de otro color. Aquí está, vamos a ver, este es un capacitor. Okay, vamos a buscar una bobina chiquita. Vamos a ver en dónde hay una bobina chiquita. Vamos a buscar. Por el lado de B-Bus debemos de tener una bobina.
Entonces, vamos a buscar, seguimos buscando, no encuentro una bobinita. La mayoría son capacitores. Ok, vamos a ver, creo que esta es una bobina. Efectivamente. Si ustedes se dan cuenta, nada más es por la tonalidad, es un poquito más clara, más oscura que un capacitor. Pero este también es un capacitor. O vamos a ver si es una bobina. No, este es un capacitor también. Vean, estas están unidas en esta misma línea y estos dos lados son tierra. Entonces, si se dan cuenta, su tonalidad es casi parecida. Pero esta tonalidad ya se asemeja mucho a esta. Entonces debemos de tener mucho cuidado cómo es que nosotros verificamos una bobina y cómo identificamos un capacitor. Esta parte, esta sección la hago así junta del capacitor y la bobina para que nosotros identifiquemos cómo es que funciona la bobina. Ahora, un capacitor nunca le vamos a hacer un puente. ¿Por qué? Porque vamos a ocasionar un corto, ¿okay? No se puede reemplazar con un puente. Se tiene que reemplazar forzosamente con otro capacitor del mismo valor, con la misma tolerancia y con el mismo soporte de voltaje, ¿ok? Para que no entremos en conflictos. No vayas a poner un capacitor que necesite aquí la zona 20 voltios y pongamos uno de 6.3. ¿Por qué? Porque se va a dañar fácilmente, porque sobre esa línea van a viajar 20 voltios, una suposición, ¿ok? Y obviamente nada más va a soportar 6.3. ¿Qué va a pasar? Pues lo va a quemar. Entonces vamos a tratar de leer bien los esquemáticos, los valores, las tolerancias, todo eso para que nos aprendamos a reemplazar. Ahora, bueno, eso es referente al capacitor y la bobina. Campo eléctrico y campo magnético, así es como funciona. Ahora, más adelante vamos a ver lo de backlight para que ustedes aprendan cómo es que funciona una bobina en el lado de backlight o en las líneas Buck. ¿Qué son las líneas Buck? Todas estas líneas son líneas Buck. Son voltajes que nosotros necesitamos de un voltaje mucho más alto, de un amperaje mucho más alto. Muchas veces decimos, ok, ¿por qué tenemos nosotros una suposición como en backlight que corren hasta 24 voltios? ¿De dónde salen esos 24 voltios? Si tenemos una batería de 4.2 voltios. ¿Por qué si nuestra batería nos entrega 4 amperes? ¿Por qué nos dice en el esquemático que debemos de tener hasta 7.2 amperes? Entonces, todo eso lo vamos a identificar con las líneas Buck. ¿Y cómo es que funcionan estas bobinas? Por eso se les llaman bobinas de inducción. ¿Para qué? Para que nos produzcan más voltaje y más amperaje, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya vimos lo que es el capacitor y ya vimos lo que es la bobina. Okay, vámonos a resistencia. Y nos vamos a ir un poquito a diodo. Y ya le paramos ahí porque se nos va a alargar aquí todo el día. Y no vamos a terminar. Más adelante les vamos a ir enseñando un poquito más. Entonces vámonos a la resistencia. Aquí estamos. Ok, ahora la resistencia. Vamos a buscar resistencias. Vamos a buscar resistencias. Aquí tenemos las resistencias, ¿okay? Aquí tenemos una. Dice, ¿cómo vamos a ver el valor de la resistencia? La resistencia la vamos a conocer especialmente por este símbolo que está aquí, ¿okay? Este símbolo significa que es una resistencia. Ahora, igual, la R está identificada con la letra R, como la bobina con la letra L, como el capacitor con la letra C. La resistencia está identificada con la letra R. Y esta bobina pertenece a la sección 20 y esta es la resistencia número 20. Eso quiere decir que tenemos más resistencias. Ahora, aquí nos indica que es de 100. Pero 100 que cuando no trae una K o no trae una M, significa que es de 100 ohms.
¿ok? Cuando nos marca como acá, vean, aquí nos marca 10K, 100K, 100K, y en este lado nos marca 200K. ¿Qué significa la K? La K significa 1000, ¿ok? Entonces aquí son 200,000, aquí son 100,000 y aquí son 10,000. Ok, sobre esta línea que se llama 1.8, les vuelvo a repetir, están remarcadas en negrito, así como se ve aquí. Aquí es una línea principal, esta también es una línea principal. Pasa sobre la resistencia y aquí nos debe de entregar tanto otro voltaje como otro amperaje. Ok, ¿qué es lo que hace la resistencia? La resistencia lo que va a hacer, y su nombre lo dice, resistir. ¿Por qué va a resistir? No va a dejar que pase más amperaje del que se necesita. Dependiendo del valor, entre más alto sea su valor, va a ser su resistibilidad. O sea, si nosotros tenemos una exposición en esta línea, tenemos los 1.8 y tenemos 1 amper, pero en esta línea específicamente necesitamos 200 miliamperes, ¿ok? Por eso pusieron una resistencia. Bueno, no. Bueno, sí y no. Vamos a pensar que esta es de 10 kilos. Esta es de 10 kilos y esta es de 100 kilos, ¿ok? Aquí va a pasar 1.8 y aquí también va a pasar 1.8. El valor de 10 kilos es mucho menor, es 10 veces menor que el de 100. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a ver, aquí si va a pasar 1 amper, aquí van a pasar, vamos a suponer que van a pasar 800 miliamperes, ¿ok? Va a dejar pasar 800 miliamperes. Es un simple ejemplo, ¿ok? Si va a pasar 1 amper, de este lado tenemos 1 amper y aquí necesitamos 800, por eso le ponen la resistencia. Entre más alta, menos amperaje pasa. Entre más alta, menos amperaje pasa. Entonces, si aquí tenemos una de 100 y aquí pasa 1 amper, entonces nada más nos va a pasar, digamos que 100 o 200 miliamperes. ¿Sí me explico? Ahora, aquí tenemos una de 100 ohms. Si tenemos aquí la línea, que esta es la I2C1, y va a pasar, no sé, 3.8 o 3.85, y nos va a pasar 3 amperes, vienen 3 amperes, casi van a pasar todos los amperes aquí, ¿ok? Casi van a pasar, a excepción de que van a ser 3 amperes, van a pasar 2 amperes con 850 o algo así. Va a ser mucho menor su resistibilidad. ¿Por qué? Entre menor resistencia, más amperaje. Entre mayor resistencia, menor amperaje. Trabaja al revés, ¿ok? Entre mayor, menor. Entre menor, mayor. Entre menor valor de la resistencia, mayor es el amperaje que va a pasar. Entre mayor ohmiaje de la resistencia, entre mayor valor de la resistencia, va a ser menor el amperaje que va a pasar sobre esa línea. Ahora vamos a identificar cómo es que las vamos a ver. Ok, la resistencia las vamos a ver de esta forma. Vamos a ver si encontramos una aquí rapidito. Las resistencias, aquí tenemos una resistencia. Esta resistencia viene serigrafiada ya. El 0 significa que es una resistencia, digamos que una resistencia fusible. De un lado va a entrar 1.8 con 1 amper y del otro lado va a pasar 1.8 con 1 amper. Entonces, si pasa más, esta resistencia se va a abrir. ¿Ok? Para eso está. Bueno, aquí están todas las resistencias estas. Todas estas resistencias aquí están. Esta es 1, 2, 3, 4, 5. Todas son resistencias. Ahora vamos a tratar de medirlas con nuestro multímetro. Las resistencias, como les digo, van a estar identificadas con la letra R y las vamos a leer con el multímetro en la escala de ohms. Ok.
Estas las vamos a leer o la vamos a identificar, así vamos a leer su valor entre sus dos patitas, ¿ok? Aquí nos dice que es de 10 kilos, 10.08, les vuelvo a repetir, hay una tolerancia, arriba o abajo. Esta nos marca que es de 79.3, esta nos marca que es de 33 kilos, eso no olvide aquí nos marca que es de 79 kilos, aquí nos marca que es de 10 kilos. Ahora nos vamos aquí a la resistencia que estaba serigrafiada, ya la perdí, acá la tengo. Ok, esta resistencia serigrafiada nos marca que es de 0 y efectivamente no nos marca una resistencia. Si nosotros nos vamos a continuidad, les vuelvo a decir, la mayoría de veces una resistencia de menos de 50 ohms nos va a marcar continuidad entre sus dos patitas, pero una resistencia que sea un poquito elevada no nos tiene que marcar así. Ahí está, ¿ven? Aquí nos va a marcar como OL, como si estuviera abierta, pero no, es que simplemente la estamos checando en una posición del multímetro errónea. Lo vamos a poner en ohms y entonces ahora sí vamos a checar su valor, 79 kilos, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vamos a checar nuestros componentes, nuestra resistencia, el valor. Nosotros debemos de tener bien en cuenta, si no, vamos a pensar que por error quitamos esta resistencia, no sabemos el valor. Tenemos otra lógica de otro lado, pero no sabemos cuál reemplazar, entonces no podemos quitar una de donde sea y ponerla. ¿Por qué? Porque vamos a perjudicar, va a pasar más voltaje, más amperaje, o va a reducirlo, ¿ok? Entonces esa parte es importante que nosotros entendamos, de que no podemos reemplazar cualquier componente con cualquier otro componente, ¿ok? Prohibidísimo hacer puentes en capacitores, en zonas de capacitores. En bobinas de inducción prohibido hacer puentes. En resistencias prohibido también hacer puentes, a menos que tenga un valor menos de 50, menos como 40, 30 ohms, podríamos hacer un puente, pero de preferencia no vamos a hacer puentes, ¿ok? Entonces, en las bobinas que son filtros, por aquí yo lo había identificado, déjenme ver si lo encuentro, aquí está. Vamos a checar en continuidad, vamos a checar primero el valor que nos está dando en resistencia. En resistencia nos marca que es de 0.2, básicamente nada. Entonces nos vamos a continuidad y nos va a marcar nada, 0. ¿Ok? Esto es un cable totalmente y no está marcando ningún. Sí hace un poco de filtraje, pero no tanto como una bobina de estas o un capacitor. Aquí sí podríamos hacer un puente para salir del problema si es que es urgente. Si podemos reemplazarlo, lo reemplazamos y no vamos a dudar en hacer eso, ¿ok? Entonces, siempre reemplazar con los componentes correctos, que tengan el valor correcto y todo eso, ¿ok? Ok, ya vimos lo del capacitor, ya vimos lo que es bobina, ya vimos lo que es la resistencia. Entonces, vámonos a el lado del diodo, ¿ok? Vamos a buscar que diga un D. No encuentro aquí. Vámonos a este diagrama. Vamos a buscar aquí. Ok, vamos a ver aquí en esta parte. Permítanme, aquí está. Vamos a buscar en esta parte dónde está un diodo. Aquí tenemos un diodo. En esta parte tenemos un diodo. ¿Ok? Aquí tenemos un diodo y aquí tenemos otro diodo. ¿Ok?
En su mayoría de veces, el diodo viene identificado con una D. Pero ya en los últimos diagramas, vamos a ver el diagrama de iPhone. Creo que sí es iPhone. La mayoría de veces ya viene con la letra V. Vamos a ver. Batería, conector. Vamos a ver, voz, no. ¿Dónde vamos a encontrar? Vamos a buscar un esquemático. Vamos a buscar un esquemático. Vamos a buscar un Motorola. Vamos a buscar este Moto C. Ok. Aquí vamos a ver rápido para que tengan ustedes una noción más de cómo funciona esta cosa. Normalmente nosotros en los teléfonos Android vamos a tener un diodo y una bobina y un diodo y un capacitor en las líneas principales, que viene siendo como B-Bus o B-Band. También vamos a tener en el apartado de backlight, también vamos a tener diodos y bobinas, todo eso. Pero nosotros vamos a ver básicamente lo de el diodo. Vamos a ver, aquí nos indica, aquí tenemos una serie de test point. Aquí, en esta zona, específicamente en esta zona aquí, el D2103 nos dice que es un diodo, ¿ok? D2001 es otro diodo. Ahora vamos a buscarlo. D2103. Vamos a darle control fan. D2103. Ok, aquí tenemos la zona. Aquí tenemos la zona de BBAT, si no me equivoco, batería, conector, conector de batería. Aquí tenemos esta línea, ok. Aquí nos indica que tenemos un diodo en esta sección. Aquí nos indica la posición. Aquí nos indica el lado positivo y el lado negativo, okay. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un diodo? Un diodo es esta partecita acá, sí. Y normalmente en una tarjeta lo vamos a ver. Ahorita les voy a enseñar en la placa. Puedes pasar una lógica de Motorola, como de preferencia una de Moto E4 y todo eso. Tenemos un ánodo y un cátodo. Okay. El ánodo es este lado que viene siendo el positivo, y el cátodo viene siendo, si no me equivoco, con temor a equivocarme, es el negativo. Ahora, ¿cómo los vamos a ver en las lógicas? Los vamos a ver así, de esta forma. Voy a poner aquí
Voy a poner aquí, y si nosotros nos damos cuenta, vean, normalmente estos son diodos Zener, se les llama diodo Zener. Normalmente un diodo viene serigrafiado así como esto, pero en su mayoría de veces la patita, cuando es un diodo de rectificación normal, viene con una patita derecha, así como esta, así, derecha, así, sin estos palitos aquí a los lados, sin estos. Pero un diodo Zener viene identificado así, con estas lineecitas de este lado. Entonces, eso es un diodo Zener. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar en la tarjeta, porque siempre va al lado de BBAD o lado de BBus. También lo vamos a encontrar del lado de Backlight, pero ese es otro tipo de diodo. Ese es, si no me equivoco, es un diodo Schottky. Entonces, ese diodo Schottky es de acción muy rápida, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar en el tema de estos, que esto es lo que vamos a ver primero. En la sección de Backlight, eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos diodos específicamente, nosotros los vamos a identificar así, en modo diodo. Vamos a poner el multímetro en diodo y vamos a poner la punta roja de este lado y la punta negra del lado donde viene marcada esta lineecita, ¿ok? Y nos tiene que arrojar un valor, ese es de .733. Eso quiere decir que está bien nuestro, en teoría quiere decir que está bien. Si nosotros lo invertimos, en teoría no nos debería dar ni una lectura. Ok, ahí está. En algunas veces nos marca una lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que el diodo está en fuga. ¿Ok? Si el diodo está en fuga, nos va a dar una lectura de este lado también. Ahora, ¿cómo funciona un diodo? El diodo funciona en un solo sentido, es decir, se tiene que polarizar por el lado positivo. El lado positivo es el lado que no tiene la rayita, que es el ánodo. El cátodo es el que trae la línea, ¿ok? Y ese es el lado negativo. Pero dices, ok, pero está en el lado positivo de la batería. ¿Ok? ¿Cómo es que funciona así? Vamos a identificar, vamos a ponerlo en continuidad y vamos a ver si está tierra esta línea. Esta línea no está tierra. La que está tierra es esta línea que está acá. Esta sí es tierra. Entonces, ya me confundí, porque es de que el lado negativo está al lado positivo de la batería y el lado positivo del diodo está al lado negativo de la tarjeta. Entonces, ¿por qué lo están poniendo al revés? Bueno, se pone al revés porque de esta forma funciona como un diodo de protección, como un rectificador de voltaje. Cuando te rectifica el voltaje, te lo deja pasar, te dice, ok, el voltaje está correcto y el amperaje está correcto, sigamos. Y deja pasar. Una vez que ve que no está correcto el voltaje, se va corto y ya no deja pasar absolutamente nada. Todo se queda aquí, protegiendo la línea, protegiendo el componente que está asociado a este diodo, que viene siendo un IFPMIC o un PMIC, ¿ok? Entonces, de esa forma es como funciona. Ahora, ¿cómo funciona el diodo? El diodo funciona en un solo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Y lo vamos a ver más adelante, pero en Backlight, en esencia, en Backlight, funciona en la línea positiva. O sea, se tiene que conectar la línea aquí, la línea positiva, en el positivo, en el ánodo. Se tiene que conectar y pasa el voltaje para allá. Bueno, pero ¿por qué hace esa función? Porque aquí debería de llevar unos capacitores en el lado de Backlight. Ese es un simple ejemplo que le estoy dando, ¿ok? De este lado tenemos una bobina, y la bobina y el switcheo que tiene el driver de Backlight está haciendo un campo magnético en la bobina, y eso está generando un voltaje que lo está mandando por el diodo aquí a un capacitor de un voltaje, de un almacenaje muy grande, pero ese capacitor obviamente se carga y se descarga. ¿Para qué se ocupa de esa forma en Backlight? Se ocupa porque los diodos trabajan en un solo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que solo trabajan en las líneas principales, como de Backlight. Entra el voltaje de 4 voltios, ¿ok? Y aquí empieza a salir. Si la bobina nos empieza a arrojar más voltaje, esta empieza a sacarlo. Pero para que no se consuma el voltaje, hay un capacitor aquí.
y el capacitor sirve como de almacenaje, haciendo que el capacitor se llene todo el tiempo, pero no se descargue. ¿Cómo es que no se va a descargar? Por el diodo. Si nosotros ponemos el diodo aquí, el diodo no va a permitir. ¿Por qué? Porque solo trabaja en un solo sentido. Al trabajar en un solo sentido, va a pasar aquí, va a salir del otro lado, pero ya no va a haber retroceso. ¿Por qué? Porque aquí tiene digamos que una barrera que no permite que el voltaje viaje de cátodo a ánodo, solamente de ánodo a cátodo, ¿ok? En un solo sentido, solamente trabaja en un solo sentido. Entonces, así es como nosotros logramos tener de este lado 4 voltios y aquí logramos tener 24 voltios para la línea de backlight, ¿ok? Ok, eso nada más es un simple ejemplo. Y aquí ahorita lo ponemos invertido porque funciona como un rectificador de voltaje. Van a salir los 4.2 de la batería, va a pasar por el diodo, va a decir ok, está ok el voltaje, y lo manda hacia los demás periféricos que necesiten el voltaje Una vez ya rectificado, va a seguir trabajando sin ningún problema, pero no nos va a generar absolutamente nada de daño. Entonces, la importancia del diodo. Hay diferentes diodos. Más adelante les voy a pasar un PDF. No lo voy a poder subir ahorita, pero más adelante lo voy a subir en esta sección para que ustedes lo descarguen y vean y tengan un poquito más de entendimiento. Les voy a explicar más ahí para que ustedes aprendan cómo funciona el diodo, el capacitor, resistencia, bobina, filtros semi, cómo funciona un regulador, cómo funciona un transistor, todos los componentes básicamente, ¿ok? Pero ahorita el capacitor es de esta forma, el diodo. El diodo solamente trabaja en un solo sentido, ¿ok? Aquí está invertido, el lado positivo está a tierra y el lado negativo está al positivo. Es un poquito confuso porque dices, ok, pues está al revés, sí, está al revés, pero por la situación de que trabaja solo en un solo sentido, ¿ok? En un solo sentido te trabaja de positivo y sobre una línea positiva. Entra positivo y sale positivo. En una zona de rectificación trabaja el positivo en el negativo y el negativo en el positivo. Es medio chistoso, pero así trabaja. Para que no tengamos ningún problema. Entonces, volviendo a los esquemáticos, creo que ya vamos a finalizar la clase porque ya nos alargamos un buen. En esta clase aprendimos a cómo identificar los capacitores, la resistencia, las bobinas, básicamente los componentes principales para que nosotros aprendamos a identificarlos. En ese trayecto también aprendimos a identificar cómo viene su conexión. Ahora, más adelante vamos a ver también lo del LDO, que viene siendo básicamente, creo que este es un LDO. Los voltajes para que no sean LCD, sino que sean LDO, OLED, perdón, para teléfonos con pantallas OLED que trabajan totalmente diferente en la sección de backlight, ¿ok? Entonces, aquí también identificamos cómo ver qué línea pertenece qué componente pertenece a cuál línea, si tenemos muchas líneas aquí atravesadas por medio de estos puntitos que están aquí, ¿ok? Aprendimos también a ver la sección y el número de componente. Aprendimos que están identificados la resistencia con la R, el capacitor con la C, la bobina con la L, el diodo con la D, y a veces viene también identificado con la letra V. Y eso viene siendo en los nuevos dispositivos o en los nuevos diagramas, ya vienen actualizados de esa forma. Entonces muchas veces vamos a ver en el diagrama que dice V, pero ¿por qué dice V si es un diodo? Y yo sé que el diodo está identificado con la letra D. Bueno, pues ya está cambiando. No me reclamen a mí. Entonces, ya vimos que el capacitor, una pata va aterrizada a tierra y la otra patita al lado positivo. Ya vimos los valores,
ya vimos las tolerancias, ya vimos el voltaje que son soportados, muy importante esa parte. Entonces, creo que quedó un poquito entendible, básicamente, no me quiero alargar mucho. Y como les comento, en las demás clases nosotros vamos a seguir identificando, vamos a ir trabajando con los diagramas, vamos a ir trabajando con los layouts, vamos a ir trabajando con el bitmap para nosotros poder identificar de dónde a dónde viaja la línea, todo eso. Pero ahorita sí es como que muy importante que nosotros aprendamos a identificar las bobinas, capacitores. Más adelante vamos a ver los capacitores de acoplo y los capacitores de desacoplo. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Como les vuelvo a repetir, ahorita ya me aventé 1h15. Ya es muy largo, no quería ya hacerlo esto, pero es que esto podemos seguir hablando y hablando y hablando y nunca vamos a terminar, porque es bien difícil de aprender a interpretar, no a leerlo, porque realmente hay muchas líneas que yo también desconozco, porque obviamente las van cambiando todo el tiempo. Entonces es un poquito difícil para mí también a veces interpretarlo, no leerlo, interpretarlo. Entonces, porque no lo sé hacer al 100%. Entonces, les doy un poquito de lo que nosotros sabemos hacer para que ustedes también aprendan a cómo identificar componentes, a cómo identificar líneas principales, cómo trabaja la bobina, cómo trabaja el capacitor, cómo trabaja resistencia, cómo trabaja diodo, para que nosotros no muéramos en el intento, ¿ok? Bueno, chavos, creo que eso va a ser todo por hoy. Ya nosotros ya vimos cómo es que trabaja todo esto y vamos a hacer todo lo posible para que la próxima clase sea la otra clase que vamos a hacer va a ser de cortos, cómo identificar un corto, y vamos a usar un multímetro que nosotros le llamamos método Kelvin o 4 puntas. Cómo hacer ese método muy fácil, muy práctico, sin necesidad de estar haciendo 2-3 multímetros y muchísimas conexiones y todo eso. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y muy práctica, y en modo de que no gasten ustedes. Y la mayoría de veces tenemos un multímetro convencional. Entonces, si nosotros tenemos un multímetro convencional, podemos usar ese. Les voy a mostrar rapidito. Nosotros tenemos, yo tengo este multímetro también, que lo uso específicamente para el método de 4 puntas, y tenemos también, esta belleza, que es un Fluke. También es muy bueno, ya lo tenemos, básicamente es el jefe de jefes, y estos son sus ayudantes, ¿okay? Entonces, específicamente con voy a enseñar el método de 4 puntas en cortos, fugas, para el próximo video. Así que, chavos, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el próximo video.